Era una mañana fría en la terminal de autobuses de la Ciudad de México. El piso aún estaba húmedo por la limpieza, el aire olía a diésel y café barato, y la gente pasaba apresuradamente sin mirar a nadie. En medio de ese movimiento impersonal, había una escena que desentonaba. Una joven abrazaba a un niño pequeño con un abrigo demasiado grande, como si quisiera memorizar su aroma antes de dejarlo ir para siempre. Mariana Álvarez tenía solo 23 años, pero en ese momento sus ojos parecían los de alguien que ya lo había perdido todo. Le temblaban las manos mientras se agachaba a la altura de su hijo y le abría la cremallera de su viejo abrigo. El niño, de apenas 2 años, con grandes ojos color miel, aferraba con fuerza el único juguete que tenía. Un cochecito azul descolorido, al que le faltaba una rueda, de esos que solo se conservan intactos porque el niño los adora. Miró a su madre, desconcertado. Para él, era simplemente otra salida. Para ella, era el mayor acto de cobardía, y a la vez, el gesto de amor más desesperado que podía reunir. «Mamá volverá pronto, mi amor», dijo, pero su voz sonó quebrada, sin la seguridad propia de una madre. Le ardía la garganta, le dolía el pecho. Había ensayado esa frase 1000 veces en los últimos días, pero ninguna de esas 1000 veces dolió tanto como ahora, con el niño mirándola fijamente. Extendió su bracito, queriendo que lo alzaran, y ella, por un segundo, casi se rindió. Casi agarró a su hijo y salió corriendo. Casi. En vez de eso, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un papel cuidadosamente doblado. Abrió el bolsillo del niño y metió la nota dentro. «Se llama Mateo Álvarez. Por favor, cuídenlo. Soy una madre que ha fallado». Luego le besó la frente, largamente, como si sellara allí una parte de su alma. Al fondo del vestíbulo, un hombre observaba. Era el guardia, don Gerardo. Un hombre de unos 50 años, de piel morena, con el pelo ya canoso, con la mirada de alguien que había visto demasiado en esa terminal. La vio llegar. La vio dudar. La vio arrodillarse para hablar con el muchacho. Y ahora la veía levantarse, para marcharse sin él. «Mamá», murmuró el pequeño, dándose cuenta de que algo andaba mal. «Mamá, no te vayas». Su voz, suave y dulce, resonó más fuerte que el ruido de los autobuses. Mariana cerró los ojos. Todo su ser le suplicaba que volviera. Pero su cabeza le gritaba otra cosa. «No tienes dinero, no tienes casa, no tienes comida, estás recayendo en las drogas, vas a arrastrar a este chico contigo». Se obligó a dar el primer paso hacia atrás, luego el segundo, y entonces les dio la espalda. «¡Mamá!». Esta vez gritó, fuerte, desesperado. Aquella gente apresurada por fin miró. Algunos miraron con lástima, otros fingieron no oír. Nadie la siguió. Mariana aceleró el paso. Quería salir de allí antes de que le fallaran las piernas. Quería escapar de la culpa. Quería creer la mentira que se repetía una y otra vez. Con otra familia estará mejor. Conmigo solo sufrirá. Pero la verdad es que, en ese momento, lo que más le dolía no era la pobreza, la adicción ni la soledad. Era el hecho de que ese niño pequeño supiera decir «mamá» y ella acabara de dejar de serlo para él. Don Gerardo, desde atrás, apretó la mandíbula. Había visto niños perdidos antes. Había visto padres irresponsables. Había visto peleas. Pero ver a una madre marcharse oyendo los gritos de su hijo, eso era distinto. Eso era abandono. El niño se quedó allí, en medio de la terminal, con el abrigo un poco ladeado y el cochecito azul en la mano. Lloraba con todo el cuerpo, no con ese llanto infantil y quejumbroso, sino con ese llanto que nace de las entrañas, que sacude los hombros. Algunas personas pasaron y dijeron, «Pobrecito», pero siguieron su camino. Miró la puerta por donde había salido su madre, esperando que volviera corriendo, pero no lo hizo. He aquí que eu quero que você preste atenção, porque o que vai acontecer con este menino, 14 años después, no lo vas a creer. Y el encuentro entre esta madre, que hoy está huyendo, y este hijo que está llorando en el suelo de una terminal, va a ser uno de los momentos más fuertes que ya contamos aquí en el canal.
Antes de seguir con esta historia de perdón, de culpa, de abandono y de segundas oportunidades, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Así sé hasta dónde llegan nuestras historias y puedo mandarte un corazón ahí abajo. ¿Listo? Seguimos. El llanto de Mateo cesó. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque los niños se cansan. Empezó a sollozar. Se sentó en el suelo frío. Abrazó el cochecito contra su pecho, como si fuera su propia madre. Miró a su alrededor como preguntando, ¿y ahora? ¿Quién viene a buscarme? Don Gerardo esperó. No quería seguir adelante de inmediato porque una parte de él aún creía que su madre regresaría. Quizás solo estaba confundida. Quizás había ido al baño. Quizás había ido a comprar comida. 15 minutos. Y nada. La puerta por la que había salido seguía cerrada para el niño. Gerardo se acercó despacio, sin asustarlo. «Oye, campeón, ¿dónde está tu mamá?» El niño levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas. Señaló al vacío, al lugar donde ella había desaparecido. Y como si el gesto fuera más fuerte que él, volvió a llorar. Gerardo se agachó a su altura. Vio el bolsillo del abrigo abultado. Metió la mano y encontró la nota. La leyó. Y al leer, «Soy una madre que cayó», sintió un peso en el pecho. ¿Cuántas historias como esa habría visto esa terminal? Gente que llega llena de sueños. Gente que se va con las manos vacías. Gente que desaparece. Pero abandonar a un niño de 2 años, eso era una herida diferente. «Tranquilo, campeón. Aquí no estás solo», dijo él con voz mansa. «Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a comer, ¿sí? Porque con esa carita me estás diciendo que tienes hambre. Después vamos a llamar la gente que sabe cuidar de niños. ¿Y tu mamá? Bueno, tu mamá ahora mismo no está, pero alguien te va a cuidar. Dios tiene un plan para ti». Mesmo que o menino não entendesse todas as palavras, entendeu o tom. Era a primeira voz gentil depois do grito. Mientras caminaba de la mano con el niño hacia el kiosco de la terminal, Gerardo volvió a mirar la puerta por la que había salido Mariana. Un pensamiento fugaz le cruzó la mente. El mundo es muy duro con las madres solteras, pero al mismo tiempo, otra certeza. Este niño no acabará aquí. No hoy, no si de él depende. Y sin saberlo, en ese momento en que un guardia de seguridad llevó a un niño abandonado a comer un sándwich, comenzó una historia de 14 años que terminaría con una frase que nadie esperaba oír. «Te perdono, mamá». Horas antes de aquel gélido amanecer en la terminal, Mariana Álvarez se sentó en el suelo de una pequeña habitación en Iztapalapa, rodeada de cajas vacías y olor a cigarrillos. La lámpara parpadeaba, el reloj marcaba casi las 5 de la mañana, y ella miraba a su hijo, que dormía sobre un colchón delgado, cubierto con una manta rota. El niño respiraba con tranquilidad, ajeno al caos que lo rodeaba. Mariana, con los ojos enrojecidos y el rostro marcado por el insomnio, sabía que esa sería la última vez que lo vería dormir. La vida nunca había sido amable con ella. Creció en una casa donde las discusiones eran diarias y el amor escaseaba. A los 17 años, se fue de casa para escapar de los gritos de su madre y las palizas de su padrastro. Él trabajaba en lo que fuera, lavando platos, limpiando casas, sirviendo café. Conoció al padre de Mateo cuando trabajaba de camarera en un bar del centro. Era amable, la hacía reír y le decía que quería protegerla. 2 meses después, descubrió que estaba embarazada. Al tercer mes, él desapareció. Desde entonces, Mariana había estado luchando sola. Y perdió. Primero su trabajo. Luego, la habitación donde vivía. Después, su dignidad. Dormía en albergues, pedía ayuda a conocidos. Su propia madre la rechazaba. «Te lo buscaste», oía cuando iba a pedir comida. Cuando por fin consiguió un trabajo estable en una lavandería, el sueldo apenas le alcanzaba para pagar el alquiler y la leche de su hijo. Por las noches, agotada, lloraba en secreto para que Mateo no la viera. Con el tiempo, la desesperación la empujó hacia la adicción. Una amiga del barrio le ofreció algo para olvidarse por unas horas. Y se olvidó.
Al principio, pareció aliviarla. Pero en poco tiempo, el alivio se convirtió en una necesidad, y la necesidad en un abismo. Cada vez que prometía parar, recaía. Y cuanto más caía, más se odiaba a sí misma. Esa mañana, Mariana sostenía la nota que había escrito horas antes. Le temblaban las manos. Leía y releía las palabras como si firmara su propia sentencia de muerte. Soy una madre que falló. Lloraba en silencio, demasiado débil para gritar. En el suelo, el cochecito azul de juguete de Mateo, roto, llevaba semanas esperando a ser arreglado. Él seguía empujándolo como si aún funcionara, diciendo que algún día mamá lo arreglará. Y Mariana creía que, de alguna manera, él también decía lo mismo de ella, que algún día se arreglaría a sí misma. Pero esa fe había muerto hacía mucho tiempo. Al amanecer, se levantó, vistió a Mateo y lo llevó en brazos hasta la terminal de autobuses. Él reía, señalando los coloridos autobuses y a la gente que pasaba apresuradamente, sin darse cuenta de que cada paso los acercaba a la despedida. Al llegar, Mariana se sentó en un banco y lo abrazó con fuerza. Durante largos minutos, permaneció inmóvil, sintiendo cómo su corazón latía tan rápido que parecía querer escaparse de su pecho. Si me quedo, lo destruyo conmigo, pensó. Si lo dejo, al menos alguien podrá salvarlo. Era mentira, y ella lo sabía, pero era la única mentira que aún la mantenía en pie. Antes de levantarse, sacó el billete del bolsillo y lo dobló por última vez. Miró a su hijo. Sus ojos eran grandes, marrones y puros. Perdóname, hijo, por no saber ser tu mamá. Así que hizo lo que más la lastimaría. Le dio la espalda y se marchó. Al cruzar la calle desde la terminal, el sol comenzaba a salir. El cielo, teñido de naranja, parecía burlarse de ella. Cada sonido, el motor de los autobuses, el llanto de los niños, los silbatos de los vendedores, resonaba como un eco de culpa. Mariana caminaba rápido, pero en su interior reinaba el silencio. Esa noche, muy lejos de allí, alquiló una habitación sencilla en Guadalajara con lo poco que le quedaba de ahorros. Ella intentó trabajar limpiando hoteles y restaurantes, intentando olvidar lo que había hecho. Pero no pudo. Cada niño que veía en la calle era Mateo. La risa de cada niño era una puñalada. Por fuera parecía estar recuperándose. Por dentro estaba muerta. Durante meses intentaste escribirle cartas. No sabías dónde enviarlas, pero aún así escribías. Querido Mateo, espero que tengas comida, que alguien te abrace, que no tengas frío. Las guardaste todas en una caja, junto con su foto de bebé y el pequeño cochecito azul, el mismo que habían dejado en la terminal de autobuses. Y cada noche, antes de irse a dormir, rezaba la misma oración. Dios, si existe, cuídalo, y si no puedo verlo nunca más, haz que él no me recuerde. Mas a verdade é que Mateo lembraría. E 14 años después, esas oraciones serían respondidas, de una manera que ella jamás habría imaginado. El reloj del terminal marcaba las 9 de la mañana, cuando don Gerardo decidió acercarse al niño. Había esperado lo suficiente, confiando en que la madre regresaría, pero no lo hizo. El pequeño seguía en el mismo lugar, con el carrito azul en la mano y los ojos fijos en la puerta por donde Mariana había desaparecido. Su llanto se había convertido en un suspiro intermitente, como si el cuerpo ya no tuviera fuerzas para seguir llorando. Don Gerardo se arrodilló frente a él, cuidando de no asustarlo. «Hola, campeón. ¿Cómo te llamas?», preguntó con voz suave. El niño no respondió. Solo lo miró con los ojos enrojecidos y el labio inferior temblando. Don Gerardo notó el papel doblado en el bolsillo del abrigo. Lo sacó despacio, lo leyó, y un nudo se formó en su garganta. Se llama Mateo Álvarez. Por favor, cuídenlo. Soy una madre que falló. Por un momento, cerró los ojos. No era la primera vez que veía algo así. Trabajaba en la terminal hacía más de 20 años y había presenciado historias que nadie querría contar. Niños perdidos, padres desaparecidos, mujeres huyendo de algo o de alguien. Pero nunca,
Jamás una despedida tan silenciosa, tan cargada de desesperación. El niño seguía allí, mirando el vacío. Don Gerardo lo tomó de la mano. «Ven, hijo, vamos a comer algo. Tienes que tener hambre, ¿verdad?» Mateo asintió con la cabeza. No hablaba, pero caminó junto a él, apretando su carrito azul contra el pecho. Pasaron por el pasillo lleno de vendedores y pasajeros. Algunas personas los observaban con curiosidad. Otras simplemente apartaban la mirada. Nadie decía nada. Nadie preguntaba nada. En la cafetería, don Gerardo pidió un pan dulce y un jugo. El niño comió con tanta ansiedad que el guardia entendió al instante. Hacía tiempo que no probaba una comida completa. «Tranquilo, pequeño. Come despacio», le dijo con una sonrisa. Mientras lo veía masticar, recordó a su propia hija, que vivía lejos, en Puebla. También tenía un nieto de la edad de ese niño. Pensó en qué habría pasado si, por algún motivo, alguien lo hubiera dejado solo en un lugar así. La idea lo estremeció. Terminada la comida, llamó por radio al supervisor del turno. «Tengo un menor abandonado. Voy a avisar al DIFE», dijo con voz firme. Los minutos se hicieron largos. Mateo se quedó sentado, balanceando las piernas, mirando a su alrededor sin entender. De vez en cuando levantaba la vista, esperando ver a su madre aparecer entre la multitud. Pero lo único que veía eran rostros que pasaban rápido, sin detenerse. «¿Tu mamá?», empezó a decir don Gerardo. «Tal vez tuvo que ir a buscar algo, pero volverá más adelante, ¿sí?» El niño lo miró, como si quisiera creerle, pero ya no podía. Las lágrimas comenzaron a correr otra vez por sus mejillas. Don Gerardo lo abrazó, y el pequeño, por fin, se dejó caer en sus brazos. Era un abrazo torpe, desconocido, pero humano. 30 minutos después, llegaron 2 funcionarias del Diferencia, el sistema de protección infantil. Firmaron papeles, hicieron preguntas. Don Gerardo explicó lo que había visto: la mujer, el billete, el carrito. Ellas lo escucharon en silencio, con la resignación de quien ya ha visto demasiadas historias tristes. Cuando se llevaron al niño, él se resistió un poco, girando a cada paso, procurando mirar una vez más la puerta de salida. «No te preocupes, campeón. Vas a estar bien», le aseguró el guardia, aunque sabía que esas palabras eran solo aire. El vehículo oficial arrancó lentamente, y don Gerardo se quedó allí, observando cómo se alejaba. En el suelo del terminal, justo donde Mateo había estado sentado, quedó una pequeña marca de jugo derramado y unas migas de pan. Solo eso. Esa noche, al terminar su turno, don Gerardo pasó frente al banco donde todo había ocurrido. El eco del llanto seguía en su cabeza. No podía evitar preguntarse qué sería del niño, si encontraría una familia, si recordaría algún día aquel rostro cansado que le ofreció un pan y un abrazo. Pero la vida seguía. El terminal volvería a llenarse al amanecer con nuevas despedidas, nuevos destinos, nuevos olvidos. Lo que nadie imaginaba, ni el guardia, ni las funcionarias, ni el propio Mateo, era que ese acto de bondad tan simple sería el primer hilo invisible de una cadena que, 14 años después, uniría nuevamente a madre e hijo en el lugar donde todo comenzó. Porque mientras el niño dormía esa noche en el albergue, abrazando su carrito azul, en algún lugar de Guadalajara una mujer se arrodillaba frente a una cama vacía y susurraba: «Dios, si todavía me escuchas, cuídalo, no dejes que me odie». Y esa súplica, lanzada al cielo entre lágrimas, sería el eco que el destino devolvería mucho tiempo después, transformado en perdón. Antes de seguir con esta historia de fe y de segundas oportunidades, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Así puedo mandarte un corazón y seguir compartiendo historias que nos recuerdan que, incluso en la oscuridad, siempre hay una mano que sostiene. 3 meses después del abandono, Mateo seguía en el albergue infantil del DIF, en la Ciudad de México. Era un lugar gris, con paredes descascaradas y olor a desinfectante. Los niños corrían, reían, gritaban, pero él no participaba.
Pasaba los días sentado junto a la ventana, mirando hacia la calle, como si esperara que una mujer apareciera entre la multitud y dijera su nombre. No hablaba, no lloraba. Solo abrazaba su carrito azul, ahora más sucio y sin una rueda. Las cuidadoras lo llamaban el niño silencioso. Intentaban hacerlo jugar, pero él apenas respondía con una mirada distante. Por las noches, despertaba gritando, «¡Mamá!», y nadie conseguía calmarlo. Una psicóloga del albergue, conmovida, anotó en su ficha: trauma severo por abandono materno. Necesita amor, no solo cuidado. Un día cualquiera, el destino decidió moverse. Una pareja llegó al albergue. Ricardo Méndez y Elena Rodríguez de Méndez. Un matrimonio de 40 años, sin hijos, con la esperanza casi perdida de formar una familia. Ricardo era ingeniero civil, un hombre paciente, de voz cálida y manos grandes. Elena, abogada especializada en derecho de familia, conocía de cerca las historias de niños que esperaban adopción. Ella sabía las cifras, los procesos, las leyes, pero nunca había sentido el peso real de un niño sin madre hasta ese momento. La trabajadora social los condujo por el pasillo hasta el comedor, donde varios niños estaban dibujando. En un rincón, casi escondido, estaba Mateo, con una caja de tizas de colores. Dibujaba figuras torcidas en el suelo, 2 personas tomadas de la mano y a un lado, algo que parecía un carrito azul. Elena se detuvo en seco. Algo en ese niño la golpeó en el pecho. «Ricardo», susurró. «Es él». Su esposo la miró con extrañeza. «¿Él quién? No lo sé. Pero es él». Se acercaron despacio. Ricardo se agachó, con una sonrisa. «Hola, campeón. ¿Qué dibujas?». Mateo no respondió. Solo miró sus manos y luego volvió al dibujo. Ricardo tomó una tiza y, sin pedir permiso, dibujó un carrito junto al suyo. «Mira, ahora el tuyo ya tiene ruedas». Por primera vez, el niño levantó la cabeza y esbozó una sonrisa tímida. Pequeña, fugaz, pero suficiente para llenar aquel salón de luz. Durante las semanas siguientes, Ricardo y Elena comenzaron el proceso de adopción. Las visitas al albergue se hicieron frecuentes. Elena llevaba cuentos con voces divertidas, y Ricardo siempre encontraba una forma de hacerlo reír. Una broma, un dibujo, una carrera improvisada por el pasillo. Poco a poco, Mateo empezó a hablar. Primero fueron palabras sueltas, después frases completas. Y con cada palabra, una parte de su silencio se rompía. Un sábado, en una visita al parque con los futuros padres adoptivos, Mateo cayó del tobogán y se raspó la rodilla. El dolor fue breve, pero el grito que salió de su boca hizo a Elena congelarse. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia ella. Elena lo abrazó fuerte, sin decir nada. Las lágrimas rodaban por su rostro. Ricardo observaba en silencio, con el corazón apretado. Aquel momento marcó el inicio de algo nuevo. 6 meses después del abandono, el juez firmó la resolución. Mateo Álvarez pasó a llamarse oficialmente Mateo Méndez. En el acta, un simple cambio de apellidos, pero en la vida del niño, una resurrección. El nuevo hogar ficaba en una casa modesta, mas cheia de luz e risos. Su habitación tenía paredes azules y una estantería llena de libros y juguetes. En la mesa de noche, un carrito nuevo, igual al viejo, pero completo, esperaba al lado de la cama. Ricardo lo había buscado por toda la ciudad. Elena leía cuentos antes de dormir, mientras él se acurrucaba con los ojos medio cerrados. A veces, en medio del sueño, murmuraba «mamá», pero ya no con miedo, sino con ternura. El trauma no desapareció de un día para otro. Mateo todavía despertaba algunas noches asustado, y Elena corría para abrazarlo. Pero poco a poco, la oscuridad cedía espacio a la calma. En una de las primeras sesiones con la psicóloga, Elena le preguntó cómo debía hablarle sobre su madre biológica. La profesional respondió: «Con amor, nunca le mienta. Dígale la verdad, pero sin odio. Que sepa que fue amado, incluso por quien no pudo quedarse». Y así lo hicieron. Desde pequeño, Mateo supo que había tenido otra madre. Elena le decía: «Tu mamá te quiso mucho,
pero estaba enferma y triste. No pudo cuidarte. Eso no significa que no te amara. Esas palabras repetidas con cariño fueron sembrando en él una semilla diferente. Comprensión. Los años empezaban a dibujar un nuevo destino. Mateo no sabía que aquella mujer de la que a veces soñaba, la que lo abrazaba en silencio con lágrimas, aún vivía. Que lejos de allí, en Guadalajara, Mariana Álvarez intentaba reconstruirse, atormentada por la culpa. Pero esa historia todavía estaba esperando su momento. Antes de continuar, si esta historia te emocionó, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Así podré mandarte un corazón y seguir compartiendo historias que nos recuerdan que el amor, cuando es verdadero, puede curar hasta las heridas más antiguas. Los años comenzaron a pasar con suavidad en la nueva vida de Mateo Méndez. La casa de los Méndez, en una colonia tranquila de la Ciudad de México, se llenó de risas, música y olor a pan recién horneado. Elena y Ricardo no solo le ofrecieron un hogar, sino algo mucho más valioso: seguridad. Cada abrazo, cada beso de buenas noches, era una promesa silenciosa de que nunca volvería a estar solo. Aún así, había noches en las que el pasado regresaba. A veces, mientras Elena lo arropaba, Mateo preguntaba en voz baja: ¿por qué mi otra mamá me dejó? Elena siempre respondía con ternura y sin mentiras. A veces las personas hacen cosas tristes cuando están sufriendo mucho. Tu mamá estaba enferma, perdida, pero eso no quiere decir que no te amara. El niño escuchaba, pensativo, y luego se dormía abrazando su carrito azul, el mismo que había insistido en conservar del albergue. No quería que nadie lo limpiara ni lo arreglara. Decía que ese carrito recordaba su vida anterior. Ricardo pasaba las tardes enseñándole cosas nuevas. Le hablaba de motores, de puentes, de cómo las cosas se sostenían. Todo puede construirse de nuevo, hijo. Solo hay que encontrar una base fuerte. Mateo, sin entender completamente, asentía. Esas palabras quedarían grabadas en su memoria para siempre. Mientras tanto, lejos de allí, Mariana Álvarez intentaba reconstruir su vida en Guadalajara. Trabajaba limpiando habitaciones en un hotel modesto, donde el olor a cloro se mezclaba con el perfume barato de los huéspedes. Había dejado las drogas después de meses de lucha y recaídas, sostenida apenas por su culpa. Cada vez que el cansancio la vencía, abría una pequeña caja escondida debajo de su cama. Dentro estaban 3 cosas: una foto de Mateo de bebé, una carta que nunca se atrevió a enviar y el carrito azul que había olvidado comprarle ruedas nuevas. Pasaba horas mirando esa foto, tocando con los dedos el rostro del niño. Debes estar grande ya. Ojalá alguien te cuide. Nunca dijo su nombre en voz alta. Era como si pronunciarlo pudiera romper el frágil silencio que la mantenía viva. Había intentado, en un impulso de redención, volver al terminal meses después del abandono. Quería saber qué había pasado con él. Pero cuando llegó, solo encontró la indiferencia del lugar. Los guardias nuevos no sabían nada. Los papeles se habían perdido. El tiempo había borrado toda pista. Fue allí, en medio del ruido de los motores y los gritos de los vendedores, donde entendió que su hijo se había ido para siempre. En esos años, Mariana no volvió a confiar en nadie. Vivía sola, en un cuartito de renta, comía poco, trabajaba mucho, no tenía amigos, no salía. Todo lo que hacía era sobrevivir. En los cumpleaños de Mateo, escribía una carta que empezaba siempre igual. Querido hijo, no sé dónde estás, pero hoy cumples un año más. Nunca terminaba de escribirlas. Las lágrimas la vencían antes de la 3ª línea. Guardaba los papeles en la misma caja, con un cuidado casi sagrado. Mientras tanto, Mateo seguía creciendo. En la escuela era inteligente, curioso, amable, pero reservado. No le gustaba hablar de su pasado, aunque todos en la familia sabían que lo llevaba dentro. Elena lo llevaba cada semana a terapia con una psicóloga infantil, y poco a poco, la sonrisa volvió a ser parte de su rostro. Un día, en clase, la maestra pidió que los niños dibujaran a sus familias. Mateo dibujó 3 personas:
Él, Elena y Ricardo. Pero en una esquina del papel, casi invisible, hizo una silueta borrosa, una figura sin rostro, mirando desde lejos. Cuando la maestra le preguntó quién era, él respondió: «No sé, pero me mira desde los sueños». Elena encontró ese dibujo en su mochila y lloró en silencio. No de tristeza, sino de compasión. Entendió que su hijo había aceptado su historia, pero que el vacío nunca desaparecería por completo. Pasaron los años. Mateo comenzó a destacar en matemáticas y ciencias. Ricardo, orgulloso, lo ayudaba con pequeños proyectos de robótica. Elena, por su parte, lo llevaba a bibliotecas, museos y actividades que fortalecían su curiosidad. Cada gesto era una forma de compensar, sin decirlo, lo que él había perdido. Pero en cada noche silenciosa, cuando la ciudad dormía y las luces de la casa se apagaban, dos personas, en lugares distintos, hacían la misma pregunta al cielo. Mariana, en su cuartito en Guadalajara: ¿será que aún me recuerda? Mateo, mirando su carrito azul en el estante: ¿dónde estará mi mamá? El destino, en su misteriosa paciencia, los escuchaba a ambos. Y aunque ninguno lo sabía, la vida ya estaba tejiendo el hilo que volvería a unirlos. Un hilo hecho de culpa, amor y redención. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame desde qué ciudad estás viendo este video. Así puedo mandarte un corazón y recordarte que, aunque el pasado duela, el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. El tiempo siguió su curso, y el pequeño Mateo Méndez se transformó en un adolescente alto, de mirada tranquila y sonrisa reservada. Vivía rodeado de amor, pero dentro de él había una melancolía silenciosa, una pregunta sin respuesta que nunca lo abandonaba del todo. ¿Por qué su madre lo había dejado? Sus padres adoptivos, Elena y Ricardo, lo veían crecer con orgullo. Elena lo acompañaba en todo, en las tareas, en los proyectos escolares, en sus primeros concursos de ciencias. Ricardo le enseñaba a usar herramientas, a reparar aparatos, a entender cómo funcionaban las cosas. A veces, cuando lo veía concentrado en algún experimento, Ricardo sonreía y pensaba: él va a llegar lejos. Pero de noche, cuando Mateo creía que nadie lo oía, hablaba solo. «Mamá», susurraba al aire, «si estás viva, espero que seas feliz». Elena, desde el pasillo, lo escuchaba en silencio. Sabía que ese vacío no se llenaría jamás, y que lo único que podía hacer era acompañarlo con paciencia y amor. A los 15 años, Mateo comenzó a interesarse por el voluntariado. Un día, su escuela organizó una visita a un albergue infantil para llevar juguetes y comida. Él no lo sabía, pero era el mismo albergue donde había vivido sus primeros meses después del abandono. Al cruzar la puerta, sintió una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y tristeza. No recordaba nada conscientemente, pero su cuerpo sí. Los niños lo rodearon, curiosos. Uno de ellos, de unos 6 años, le preguntó: «¿Tú también viviste aquí?». Mateo se quedó en silencio. No sabía cómo responder, pero algo en esa pregunta encendió algo dentro de él. Se sentó en el suelo con los niños, jugó, contó chistes, y por primera vez en su vida sintió que estaba donde debía estar. Esa noche, al llegar a casa, le dijo a Elena: «Quiero volver ahí. No solo una vez, quiero ayudar». Elena lo abrazó sin decir palabra. Sabía que ese deseo no era casualidad. Era una búsqueda profunda, una forma de reconciliarse con su historia. Mateo comenzó a ir al albergue todos los fines de semana. Enseñaba a los niños a leer, a dibujar, a armar pequeños robots con piezas recicladas. Con el tiempo, se convirtió en un ejemplo para ellos. Los cuidadores decían que su presencia traía calma, que los niños dormían mejor después de que él los visitaba. Un día, la directora del albergue lo invitó a hablar frente a un grupo de voluntarios adultos. Mateo, nervioso, aceptó. Con voz temblorosa dijo: «Yo no conocí a mis padres biológicos. Fui adoptado cuando era pequeño. Durante mucho tiempo pensé que había algo malo en mí.
pero ahora entiendo que el abandono no me define. Lo que me define es lo que hago con lo que me pasó. El público aplaudió, algunos con lágrimas en los ojos. Desde ese día, Mateo empezó a hablar abiertamente de su historia. No desde el dolor, sino desde la esperanza. Elena y Ricardo lo apoyaban en todo. Lo acompañaban a sus charlas. Lo escuchaban ensayar sus discursos. En una de esas noches, Elena le dijo: «Hijo, cuando hablas de tu historia, sanas a otros, pero también te sanas a ti». Él sonrió, con una madurez que sorprendía a todos. «Eso intento, mamá. No quiero guardar rencor. Quiero entender». Mientras tanto, en Guadalajara, Mariana Álvarez vivía una rutina silenciosa. Ya no tenía vicios, pero tampoco ilusiones. Trabajaba limpiando oficinas, caminando largas cuadras bajo el sol. Cada tanto, se detenía frente a una escuela, viendo a las madres recoger a sus hijos, y se preguntaba si su Mateo tendría a alguien que lo esperara así. No sabía que en ese mismo momento él estaba dando una charla sobre perdón, mencionando a una madre a la que no odiaba, aunque no conociera. Una noche, Mariana llegó a su cuarto, encendió una pequeña vela frente a la foto de Mateo y dijo: «Si estás vivo, gracias por existir. Perdóname, mi amor». El destino, caprichoso, seguía tejiendo los hilos que los unirían. A los 16 años, Mateo fue elegido presidente del Consejo Estudiantil. Organizó campañas contra el bullying y eventos solidarios. Su historia inspiraba a todos. En la escuela lo llamaban el chico de la segunda oportunidad. Y él sonreía, porque, aunque aún no sabía toda la verdad, ya había convertido su dolor en propósito. Lo que no imaginaba era que, muy pronto, una simple imagen cambiaría su vida para siempre. Una fotografía en un muro, una cara familiar, una historia enterrada que volvería a la superficie. Era un sábado por la mañana. Mateo, ahora con 16 años, había llegado al albergue donde hacía voluntariado. Llevaba una caja con libros y juguetes donados. Saludó a los niños, repartió sonrisas y se quedó ayudando a pintar un mural en una de las paredes del patio. Todo parecía un día más, hasta que algo, colgado en la pared del pasillo principal, detuvo su respiración. Era un cartel grande, parte de una campaña nacional de concientización sobre el abandono infantil. En el centro, una fotografía. Una mujer de rostro delgado, con los ojos tristes y el cabello muy corto, como si estuviera saliendo de una quimioterapia. Abajo, un texto. Me llamo Mariana Álvarez. Hace 14 años abandoné a mi hijo Mateo en la terminal de autobuses de la Ciudad de México. Fue el peor error de mi vida. Hoy dedico mis días a ayudar a otras madres para que no cometan la misma decisión que yo. Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió pesado, y por un momento no pudo moverse. Todo lo que estaba leyendo sonaba irreal. Pero el nombre no dejaba lugar a dudas. Mariana Álvarez, el mismo que había leído en el papel guardado por sus padres adoptivos todos esos años. El mismo nombre del billete que su madre había dejado en su abrigo cuando lo abandonó. Con las manos temblando, sacó su teléfono y tomó una foto del cartel. Luego se apartó al pasillo más cercano, con el corazón golpeando en el pecho. Leyó el texto una y otra vez, sin entender cómo algo tan imposible podía estar frente a él. Una cuidadora lo vio pálido y se acercó. ¿Estás bien, Mateo? Sí, solo necesito aire, murmuró, intentando mantener la calma. Corrió afuera, hacia el patio, y se sentó en una banca. Su mente estaba en guerra. Una parte de él quería destruir esa foto, fingir que nunca la había visto. La otra quería salir corriendo a buscarla, gritarle, preguntarle por qué. Cuando llegó a casa esa noche, Elena lo notó alterado. ¿Te pasa algo, hijo? Mamá, encontré algo. Sacó el celular y le mostró la foto. Elena se quedó sin palabras. Ricardo, que estaba detrás de ella, se acercó y miró la pantalla. Reconoció el nombre, el mensaje, el rostro. Nadie dijo nada durante unos segundos.
El silencio era tan profundo que se escuchaba el tic-tac del reloj de la sala. Mateo rompió a llorar. «Es ella. Es mi madre biológica». Elena lo abrazó sin decir palabra. Ricardo, conmovido, se sentó frente a ellos. «¿Qué quieres hacer, hijo?», preguntó con voz baja. Mateo respiró hondo, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Quiero verla. Quiero hablar con ella. No sé por qué, pero necesito hacerlo». Ricardo y Elena intercambiaron una mirada silenciosa. Era un momento que ambos sabían que tarde o temprano llegaría, pero nunca se está preparado para eso. Esa misma noche, Ricardo empezó a investigar. Encontró el nombre de la ONG Segunda Oportunidad, mencionada en el cartel, y envió un correo al contacto oficial. Escribió con cuidado: «Buenas noches, mi nombre es Ricardo Méndez. Mi hijo, Mateo, fue adoptado hace 14 años tras haber sido abandonado en la terminal de autobuses de la Ciudad de México. Hoy hemos visto su campaña y creemos que la señora Mariana Álvarez podría ser su madre biológica. Quisiéramos confirmar esta información y, si ella lo desea, organizar un encuentro». Presionó enviar, con el corazón en la garganta. Pasaron 2 días sin respuesta. Mateo no dormía. Iba al colegio, sonreía frente a los compañeros, pero dentro de él todo era confusión. ¿Qué le diría si la tuviera enfrente? ¿Podría perdonarla? ¿O la odiaría al verla? El tercer día, el correo llegó. La ONG confirmaba la identidad y decía que Mariana estaba en tratamiento médico en Guadalajara, pero que había aceptado recibir un mensaje. Si el joven desea conocerla, ella está dispuesta. Elena leyó el mensaje en voz alta, con los ojos vidriosos. Mateo no supo si llorar o reír. Había imaginado ese momento tantas veces, pero ahora que era real, le daba miedo. «¿Y si no sé qué decirle?», preguntó con voz temblorosa. «Solo dile la verdad, hijo», respondió Elena. «Dile lo que sientes. Eso será suficiente». Esa noche, Mateo escribió una carta corta. «Soy Mateo. No sé si recuerdas mi rostro, pero sí sé que siempre recordaré tu nombre. No te escribo con odio ni con rencor. Solo quiero conocerte, entender, escucharte». La envió a través de la ONG. Mientras tanto, en un hospital de Guadalajara, Mariana Álvarez recibía la noticia de que su hijo la había encontrado. Al leer su nombre en el mensaje, se desmayó. Cuando despertó, lloró como no lo hacía desde hacía años. «¿Él quiere verme?», preguntó con voz débil. «Sí», respondió la trabajadora social, doña Lucía. «Pero solo si usted está lista». Mariana apretó la sábana con las manos temblorosas. «No sé si merezco verlo, pero si él lo quiere, iré al fin del mundo». Y así, después de 14 años, el destino comenzaba a preparar el encuentro que ambos habían soñado y temido en secreto. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Déjame un comentario si crees en las segundas oportunidades, porque lo que está por venir te hará creer que el perdón puede sanar incluso las heridas más antiguas. La ONG Segunda Oportunidad eligió una sala neutra, sencilla, con paredes claras y una mesa baja en el centro. No era un hospital ni un juzgado. Era un lugar pensado para reconciliaciones difíciles. Afuera, el jardín tenía algunas plantas y un banco de hierro. El ambiente parecía pedir silencio y respeto. Era el escenario perfecto para algo que había tardado 14 años en suceder. Mariana llegó primero. Había salido de Guadalajara un día antes, acompañada de doña Lucía, porque estaba débil por el tratamiento. Estaba más delgada que en la foto del cartel, ojerosa, pero arreglada. Se había puesto la blusa más bonita que tiña, un pañuelo sobre el cabello que aún crecía después de la quimio, y llevaba en las manos un sobre amarillo gastado. Dentro estaban la foto de Mateo bebé y el carrito azul. Lo había guardado todos esos años como si hubiera sido la única parte de él que le quedaba. «¿Y si no me perdona?», susurró a Lucía, sentándose en la cadeira. «No venimos a pedir perdón, venimos a decir la verdad», respondió la trabajadora social. «El perdón es un regalo. Si llega, llega. Si no,
Usted igual habrá hecho lo correcto. Mariana respiró hondo. Las manos le sudaban. Miraba todo el tiempo hacia la puerta, esperando, temiendo, desejando. Era una mezcla cruel de sentimientos: vergüenza, culpa, amor, miedo. A las 4 en punto, la puerta se abrió. Entraron Mateo, Elena y Ricardo. Mateo venía adelante. Llevaba una camisa sencilla, el cabello bien peinado, postura de joven seguro, pero los ojos, esos ojos, eran los mismos del niño en la foto que Mariana tenía en la caja. Castaños, profundos, sensibles. Mariana lo vio y el mundo se detuvo. Mateo, susurró sin voz. Él se quedó a unos metros, la miró de arriba abajo. Vio su fragilidad, las marcas de la enfermedad, el rostro culpado. Vio también el mismo que él veía no espello, el formato de los ojos, la forma de fruncir la frente, hasta la curva de la boca. No cabía duda. Esa era su madre. Por unos segundos nadie habló. Era como si todos supieran que cualquier palabra mal dicha podría romper aquel momento. Entonces Mateo habló, con calma, pero con firmeza. Quiero saber por qué. Ni un hola, ni un mamá, ni un abrazo. Llevaba 14 años esperando esta pregunta. Llegaría primero. Mariana bajó la mirada. Apretó la almohada con fuerza. Luego volvió a alzar los ojos, llenos de lágrimas. Porque era cobarde, dijo. Porque tenía hambre. Tú tenías hambre. Porque no tenía trabajo. Porque estaba sola. Porque estaba metida en drogas. Porque me daba miedo verte sufriendo por mi culpa. Yo pensé que dejándote ahí alguien te iba a encontrar y te iba a dar la vida que yo no podía darte. Pensé que te estaba salvando de mí. Pero no. Te abandoné. No hay otra palabra. Mateo escuchaba sin interrumpir. Elena y Ricardo permanecían en un segundo plano, en silencio, dejando que el encuentro fuera solo suyo. ¿Sabes lo que pudo haber pasado?, dijo él, a voz embargando. Pude haber desaparecido. Pude haber caído en manos de cualquiera. Pude haber muerto. Me dejaste en una terminal como si fuera una maleta. Lo sé, respondió Mariana, llorando sin disfrazar. Y eso me persigue todas las noches. Yo no espero que tú me perdones. No vine a eso. Vine para decirte que no fue porque tú no valías. Fue porque yo no valía en ese momento. Yo estaba rota. Y te hice pagar por mi rotura. Abrió el sobre con dedos trémulos y empurró la mesa. Esto era tuyo. Lo guardé todos estos años. Mateo abrió el sobre. Dentro estaba la foto. Él, de bebé, en brazos de una jovencísima Mariana, con la carita llena aún, sonriendo como nunca antes la había visto. Y el cochecito azul, limpio, con sus piezas remendadas. Lo tocó con cuidado, como si fuera un recuerdo olvidado de su infancia. Yo nunca tuve más hijos, continuó Mariana. Nunca me casé. Nunca pude... Sentía que no merecía tener una familia después de lo que hice. Trabajé, me enfermé, intenté ayudar a otras mujeres para que no hicieran lo mismo. Pero el hueco que dejé en ti, ese no pude llenarlo nunca. Mateo permaneció en silencio. En su interior sentía ira, pero también algo nuevo. Comprensión. Ver a esa mujer destrozada, enferma, arrepentida. No era la misma imagen de monstruo que un niño abandonado crea en su mente. Era simplemente una persona herida. «Te vi en el cartel», dijo él por fin. «Cuando leí tu nombre, sentí como si me arrancaran algo. Parte de mí quería venir a gritarte, pero otra parte quiso escuchar. Creo que por eso estoy aquí». Mariana se secó la cara. «Gracias por venir. Con eso ya me diste más de lo que merezco». Ricardo dio un paso adelante. «Mariana», dice con respeto, «no vamos a decir que lo que pasó estuvo bien. No estuvo. Pero también vamos a decir otra cosa. Gracias por traerlo al mundo. Nosotros somos sus padres, sí, pero tú lo tuviste. Y de algún modo, por muy torcido que fue, tu decisión nos lo entregó». Elena añadió. «Él creció amado, estudió, tiene amigos, tiene un futuro. Hicimos todo lo que pudimos.
Pero sabíamos que este día tenía que llegar. Él tenía que mirarte a los ojos. Mateo dirigió su mirada hacia ella. «No puedo llamarte mamá», dijo sem dureza, mas con verdad. «Porque yo ya tengo una. Pero sí puedo conocerte. Sí puedo saber de dónde vengo. Sí puedo escuchar tus historias. Y quizá algún día pueda perdonar de verdad». Mariana asintió, aliviada, como quien recibe una sentencia más leve de la que esperaba. «Eso es más que suficiente, hijo. Más que suficiente». Y así, lo que comenzó como un abandono en una fría y desoladora mañana, se transformó en el inicio de una reconstrucción. Aún no era un final feliz. Era solo el primer paso. A partir de entonces, comenzarían a verse con regularidad, con apoyo y cariño. Porque las heridas de 14 años atrás no sanan en una tarde. Pero en aquella sencilla habitación, aquel día, algo esencial ya había ocurrido. Dejaron de ser fantasmas en la vida del otro. Los meses siguientes fueron un ejercicio de paciencia, dolor y aprendizaje para ambos. Mateo y Mariana comenzaron a verse una vez al mes, siempre en presencia de doña Lucía, la trabajadora social que acompañaba el proceso de reunificación familiar. Al principio, las conversaciones eran breves, tensas, llenas de silencios incómodos. Pero con el tiempo, esos silencios empezaron a transformarse en pequeñas confesiones, recuerdos y risas tímidas. En el primer encuentro después del reencuentro, Mariana llevó una caja con papeles amarillentos. Eran cartas nunca enviadas. 14 cartas. Una por cada cumpleaños de Mateo. En cada una, la misma frase. «No sé dónde estás, pero espero que estés bien». Mateo las leyó despacio, sintiendo que cada palabra pesaba más que la anterior. «Nunca tuve el valor de buscarlas», dijo Mariana. «Las escribía y las guardaba. Era mi forma de seguir hablándote». Él no respondió. Solo asintió, sosteniendo una de las cartas sobre sus rodillas. No era el perdón aún, pero era el inicio de algo que se le parecía. En otra de las visitas, Mariana contó detalles de cuando él era bebé. Cómo le encantaba mirar el agua correr, cómo reía cuando veía perros en la calle, cómo se dormía solo si escuchaba una canción que ella tarareaba. Mateo escuchaba en silencio, absorbiendo esos fragmentos de un pasado que nunca tuvo. A veces lloraba después, en casa. Elena lo encontraba despierto a medianoche, mirando la foto del primer día que se conocieron. «No sé qué siento, mamá», le decía. «No la odio, pero tampoco puedo amarla como tú». «No necesitas amarla», respondía Elena acariciándole el cabello. «Solo entenderla. Eso ya es amor en otra forma». Mariana, por su parte, se aferraba a esas visitas como a un salvavidas. Había recuperado algo que creía perdido para siempre: la posibilidad de mirar a su hijo sin esconderse. Sus médicos notaron el cambio. Aunque el cáncer seguía ahí, su semblante era distinto. Había luz en sus ojos. Pero la enfermedad no se detuvo. En la sexta visita, Mariana llegó más delgada, más pálida, respirando con dificultad. Mateo se dio cuenta de inmediato. «¿Estás bien?», preguntó. Ella sonrió débilmente. «Estoy cansada, hijo, pero feliz. No me queda mucho, lo sé, pero al menos pude verte. Esa noche, Mateo habló con sus padres adoptivos. No quiero perderla sin decir lo que tengo que decirle». «¿Y qué es eso?», preguntó Ricardo. «Que la perdono, aunque todavía me duela». 2 semanas después, Mariana fue hospitalizada de emergencia. Metástasis. Los médicos dijeron que quedaban pocos meses, tal vez semanas. Doña Lucía llamó a los Méndez para avisar. Mateo insistió en ir, aunque Elena temía que fuera demasiado para él. «Necesito hacerlo», dijo con voz firme. «No por ella, por mí». Cuando entró al hospital, la vio conectada a varios tubos. El olor a desinfectante y medicamentos lo golpeó. Mariana abrió los ojos lentamente y, al verlo, sonrió. «Sabía que vendrías», susurró. Mateo se sentó a su lado. Tomó su mano fría. Le pidió. «Solo descansa». Pero ella quiso hablar.
Hijo, hay algo que nunca te dije. El día que te dejé, esperé escondida detrás de una columna. No me fui de inmediato. Quería asegurarme de que alguien te viera. Vi al guardia. Él te encontró. Si no fuera por él, tal vez. Su voz se quebró. Tal vez no estarías aquí. Mateo apretó su mano. No podía hablar. Las lágrimas le corrían por el rostro sin control. Durante las semanas siguientes, él comenzó a visitarla todos los días después de clases. Le leía libros, le contaba anécdotas del albergue y de la escuela. A veces, simplemente se quedaban en silencio. Esa clase de silencio que ya no duele, que abraza. Mariana empezó a escribir de nuevo. Esta vez, cartas dirigidas a él, pero para ser leídas en el futuro. Doña Lucía le llevó una caja de madera donde guardarlas. Una por cada año hasta que cumpla 30, dijo. Quiero que, aunque yo no esté, él me escuche. Sus últimas semanas fueron tranquilas. A veces deliraba por la fiebre, otras tenía momentos de lucidez. En uno de ellos tomó la mano de Mateo y dijo, «No me digas adiós, dime que vas a vivir por los dos». «Te lo prometo, mamá», respondió él por primera vez, usando esa palabra que había evitado por tanto tiempo. Ella lloró. No por la enfermedad, sino porque entendió que su hijo la había liberado del castigo más cruel, su propio arrepentimiento. Esa noche, Elena y Ricardo también fueron al hospital. Elena tomó la otra mano de Mariana y le dijo, «Gracias, nosotros cuidaremos de él siempre». Mariana apenas asintió, exhausta, con una sonrisa ligera. El proceso de despedida había comenzado. No con un grito, sino con un suspiro. No con odio, sino con aceptación. A veces, el perdón no llega como un rayo, sino como un amanecer lento que ilumina poco a poco las sombras del pasado. Y allí, en esa habitación blanca, bajo la tenue luz del atardecer, madre e hijo se miraron por última vez como lo que realmente eran. Dos almas heridas que, al encontrarse, lograron curarse mutuamente. Las últimas semanas de Mariana Álvarez fueron un lento y doloroso adiós, pero también el periodo más luminoso de toda su vida. Aunque el cáncer la consumía físicamente, su espíritu estaba en paz. Los médicos, acostumbrados a la desesperación de los pacientes terminales, se sorprendían con la serenidad de aquella mujer que sonreía aún con dolor. «Parece haber hecho las paces con el mundo», dijo una enfermera. Y era cierto. Mariana, por fin, se había perdonado a sí misma. Mateo seguía visitándola todos los días después de sus clases. A veces solo se quedaba en silencio junto a su cama, leyendo en voz baja o sosteniendo su mano mientras escuchaba los pitidos del monitor cardíaco. A veces hablaban por horas, riendo de cosas simples, compartiendo recuerdos que no existieron, inventando una infancia que no vivieron juntos. Una tarde, Mariana le pidió algo. «Hijo, quiero que me prometas una cosa, lo que quieras. No dejes que el dolor se vuelva tu historia. No me recuerdes por lo que te hice, sino por lo que intenté reparar». Mateo bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. «Te prometo que lo haré, pero también quiero prometerte algo más, que voy a vivir por los dos». Mariana sonrió débilmente. «Entonces, puedo irme tranquila». A partir de ese día, ella comenzó a escribir con más prisa. Cada noche, doña Lucía, la trabajadora social, la ayudaba a redactar las últimas cartas que faltaban. Escribía una para cada año del futuro de Mateo, hasta sus 30. Cada carta tenía un pequeño mensaje, consejos, recuerdos, oraciones, fragmentos de una madre que no había podido estar presente, pero que quería acompañarlo de alguna manera, incluso después de la muerte. Cuando la caja de madera estuvo llena, Mariana la acarició como si fuera un tesoro. «Prométeme que se la darás cuando ya no esté». «Lo prometo», dijo Lucía, con lágrimas en los ojos. Días después, el cuerpo de Mariana empezó a rendirse. El dolor era cada vez más fuerte, y los medicamentos apenas lograban mantenerla consciente. Pero ella insistía en mantenerse despierta cuando Mateo llegaba. Esperaba su voz, sus historias, sus risas. Le pedía que le contara sobre sus sueños, sobre la universidad que quería estudiar, sobre su deseo de ayudar a otros. «Quiero ser médico»,
le dijo él una tarde. Quiero ayudar a personas que sienten que no tienen salida, como tú alguna vez. Eso es hermoso, hijo, susurró ella. A veces los que más sufren son los que mejor saben curar. Una semana después, Mateo organizó algo especial. Con ayuda de Elena y Ricardo, consiguió permiso del hospital para decorar la habitación con flores blancas, los lirios que Mariana tanto amaba, y preparar una pequeña ceremonia de despedida. Quería decirle en voz alta todo lo que no había podido. Cuando entró a la habitación esa tarde, Mariana lo miró y supo que era el momento. Elena, Ricardo y doña Lucía se quedaron a un costado, dejando espacio para ellos. Mateo sostuvo la mano frágil de su madre y comenzó a leer una carta que había escrito para ella. Durante muchos años te odié. Te odié sin conocerte. Pensé que no valía nada porque tú me habías dejado. Pero después entendí que el perdón no es para quien lo recibe, sino para quien lo da. Te perdono, mamá. No porque lo que hiciste fuera correcto, sino porque no quiero seguir cargando con el dolor. Te perdono porque al hacerlo, me libero. Porque gracias a ti tuve otra familia, otra vida, otra oportunidad. Mariana lloraba en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas. Mateo continuó. Tú me diste la vida 2 veces, una cuando nací y otra cuando me dejaste con las personas que me salvaron. Hoy entiendo que, en medio de tu desesperación, hiciste lo mejor que podías. No fuiste un monstruo, fuiste humana, y yo elijo quedarme con eso. Cuando terminó de leer, se inclinó y besó su frente. Descansa, mamá. Ya estás perdonada. Mariana, con los ojos cerrados, apretó su mano 3 veces. Era el código secreto que habían inventado semanas atrás. 3 presiones significaban «te amo». Mateo respondió apretando 4 veces. «Yo también te amo». Horas después, en la madrugada, Mariana tuvo una parada cardíaca. Los médicos intentaron reanimarla, pero ya no había nada que hacer. Murió en paz, con una sonrisa leve en el rostro, sosteniendo entre los dedos la carta que su hijo había leído. Cuando doña Lucía llamó a Mateo para darle la noticia, él no gritó ni se derrumbó. Solo guardó silencio. Sabía que, en cierto modo, ella ya se había despedido días antes. El funeral fue pequeño, íntimo. Mateo, acompañado por Elena, Ricardo y algunos miembros de la ONG, leyó unas palabras. Mi madre me enseñó que del dolor puede nacer algo bueno, que incluso las decisiones más tristes pueden transformarse en esperanza si se enfrentan con amor. Hoy no la despido, porque sé que seguirá conmigo en cada cosa que haga. Y mientras el ataúd descendía lentamente, el viento movió los lirios blancos, como si la vida misma confirmara lo que él acababa de decir. El amor verdadero no muere, solo cambia de forma. 5 años pasaron desde aquel funeral silencioso, y la vida siguió su curso, como suele hacerlo, pero con un nuevo significado para Mateo Méndez. Tenía ahora 21 años y estudiaba medicina en una de las mejores universidades de México. Había cumplido su promesa. Cada día, al colocarse la bata blanca, recordaba las palabras de su madre biológica. A veces los que más sufren son los que mejor saben curar. Su habitación en el departamento que compartía con otros estudiantes era sencilla. Una cama, un escritorio lleno de libros y una caja de madera sobre la repisa. Dentro estaban las cartas de Mariana. Las abría una vez al año, en su cumpleaños, tal como ella le había pedido. Algunas hablaban de amor, otras de fe, otras eran consejos sobre la vida, pero todas tenían algo en común, una ternura inmensa, una calidez que atravesaba el tiempo y la muerte. En una de las cartas, escrita con letra temblorosa, ella decía: «Mi querido hijo, si estás leyendo esto, es porque has seguido viviendo con el corazón abierto. No te encierres nunca en la culpa o en el dolor. La vida es demasiado corta para odiar. Si un día puedes usar tu historia para ayudar a otros, hazlo. Porque de eso se trata la redención, de convertir la herida en esperanza». Esas palabras lo inspiraron a crear algo más grande. Con la ayuda de sus padres adoptivos, Elena y Ricardo, fundó una organización llamada Segunda Oportunidad.
dedicada a ayudar a madres en situación de vulnerabilidad. El programa ofrecía apoyo psicológico, asistencia médica, asesoramiento legal y becas de reinserción laboral. Mateo quería asegurarse de que ninguna mujer tuviera que pasar por la desesperación que había llevado a su madre a abandonarlo. El proyecto creció rápidamente. Los medios lo entrevistaron, las universidades lo invitaron a dar charlas y los donadores comenzaron a llegar. Pero Mateo no buscaba fama, lo hacía por amor. Cada niño que era salvado del abandono, cada madre que encontraba ayuda, era, en cierta forma, una manera de mantener viva la memoria de Mariana Álvarez. Una mañana de invierno, Mateo regresó al mismo lugar donde había comenzado todo, la terminal de autobuses de la Ciudad de México. Caminó entre la gente, observando los rostros apurados, los abrazos de despedida, los reencuentros. Todo era igual, y sin embargo, distinto. En una de las paredes, la ONG había instalado una placa conmemorativa y un pequeño centro de atención para madres en crisis. Sobre el mármol, una inscripción sencilla: que ninguna madre tenga que abandonar a su hijo por falta de esperanza. Centro de Apoyo Mariana Álvarez, fundado por su hijo, Mateo Méndez. Mateo se detuvo frente a la placa y colocó un ramo de lirios blancos. Respiró hondo, cerró los ojos y susurró: «Gracias, mamá, por la vida, por la lección, por enseñarme que del dolor también nace amor». El viento soplaba suave, y por un momento creyó sentir una presencia, un calor invisible en el aire. No era tristeza, sino paz. Años después, Segunda Oportunidad se convirtió en un movimiento nacional. Habían abierto centros en más de 20 estados de México, y el índice de abandono infantil había caído drásticamente. En una conferencia internacional sobre derechos de la infancia, Mateo fue invitado a hablar frente a cientos de personas. Subió al escenario con el corazón lleno de gratitud y comenzó su discurso con la historia que lo había cambiado todo. Hace 29 años, dijo, una mujer joven, enferma, sin trabajo y sin esperanza, abandonó a su hijo en esta ciudad. Muchos juzgarían su acto. Pero lo que pocos saben es que ese niño sobrevivió, fue adoptado, amado y perdonó. Ese niño soy yo. La audiencia se quedó en silencio. Mateo continuó. Mi madre cometió un error terrible, pero su arrepentimiento la transformó. Su historia me enseñó que el perdón no borra el pasado, pero sí puede construir un futuro diferente. Hoy, gracias a su legado, miles de madres y niños no repetirán nuestra historia. Mostró en la pantalla una foto de Mariana en sus últimos días, con su sonrisa serena y su pañuelo color lavanda. La sala entera se puso de pie para aplaudir. Mateo cerró los ojos, y por un instante, creyó escuchar su voz en su interior. Estoy orgullosa de ti, hijo. Uto, después de la conferencia, salió al pasillo y se encontró con una mujer de unos 40 años, con una niña de la mano. ¿Es usted el doctor Méndez?, preguntó ella con timidez. Sí, dígame. Yo fui una de las mujeres que su fundación ayudó. Iba a dejar a mi hija recién nacida. No tenía trabajo, ni familia, ni casa. Pero ustedes me recibieron, me ayudaron, y ahora tengo un empleo y un hogar. Su voz se quebró. Gracias, doctor. Gracias por darme una segunda oportunidad. Mateo se agachó para mirar a la niña, que lo observaba con curiosidad. ¿Cómo te llamas, pequeña? Marianita, respondió sonriendo. Él sintió un nudo en la garganta. Tienes un nombre muy especial, ¿sabías?, le dijo. Representa esperanza. Cuando la madre se alejó, Mateo miró al cielo y sonrió. La vida había cerrado el círculo. Esa noche, de regreso a casa, abrió una de las últimas cartas de la caja. Era la que Mariana había escrito para su cumpleaños número 30. Decía, mi querido hijo, si estás leyendo esto, significa que has vivido, que has amado, que has seguido adelante. No me recuerdes por mi error, sino por lo que aprendiste de él. Prometí que te daría la vida, y tú la multiplicaste para muchos más. Si existe un cielo,
Estoy segura de que Dios me permitió verte convertir la oscuridad en luz. Te amo, hoy y siempre. Tu madre, Mariana. Mateo dobló la carta con cuidado, la colocó de nuevo en la caja y miró por la ventana. La ciudad brillaba bajo la lluvia. La vida seguía, hermosa e imperfecta, como un latido constante. Había comprendido que la historia de su madre no terminaba con su muerte, sino que continuaba a través de cada vida tocada por su ejemplo. Mariana no había sido solo una mujer que abandonó a su hijo. Había sido también la mujer que enseñó a miles que el amor, incluso cuando llega tarde, puede redimirlo todo. Mateo cerró los ojos y murmuró: la vida siempre da una segunda oportunidad, si tenemos el valor de aceptarla. Y mientras la cámara se alejaba, mostrando la ciudad iluminada y el centro de apoyo lleno de madres y niños entrando y saliendo, la voz del narrador se fundía con una música suave y esperanzadora. Gracias por ver esta historia. Si te ha conmovido, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Y no olvides hacer clic en la próxima historia que aparecerá en tu pantalla, porque el amor, el perdón y la esperanza siempre merecen ser contados una vez más.